Bueno, la campaña ya está, digamos, ¿no? Hay algunos espacios que han decidido guardarse un poquito, ver qué estrategia presentan ahora en vista de estas internas, ¿no? La primera pregunta que me surge es, ¿sirven las PASO en la Argentina? Digo, ¿tiene sentido hacer este tipo de elección, finalmente que parecía como que iba a resolver una situación interna de los espacios políticos a nivel general, pero que finalmente es la propia política la que no la utiliza? Está don Alejandro Bodar con nosotros, sale placer verte. ¿Tiene sentido las PASO? Yo opino que tiene un sentido, pero es negativo, no es positivo. Se crearon con un objetivo que era tratar de solucionar una crisis que se abrió en el 2001, de tratar de que haya menos partidos en la elección general, ir volteando todo lo que se pueda con los pisos que se fueron poniendo. No tuvo nada que ver con una democratización de la política. Por eso, al final, nadie hace interna y para lo único que sirve es para ese piso. ¿Qué quiere decir? Se van a presentar 15 partidos y a lo mejor llegan 6 o 7 al final y quedó en el camino esencialmente los partidos emergentes. Y se habla de nueva política, la necesidad de que haya nuevos actores, pero esta ley impide que esos actores se desarrollen. Y el gasto tremendo. Yo creo que se tendría que eliminar por completo esta ley e ir como era antes, a una sola elección. Y ahí, bueno, necesito que la gente tenga la posibilidad de decidir. Si se hicieran las cosas bien, prácticamente sin hacer campaña, la gente votaría. Claro. El problema es que la campaña vive porque también las cosas no están bien, que es lo que está pasando ahora. Ahora hay una elección que es casi un plebiscito sobre el gobierno nacional. Ahora, ¿por qué está tan preocupado el gobierno? ¿Va a invertir tanto? Y porque las cosas no andan bien, nunca llegó el famoso despegue económico, o sea, y bueno, y así estamos. ¿Sienten que se ha fragmentado o polarizado la elección, digo, entre el Frente para la Victoria, en este caso el espacio, el nuevo espacio de Cristina, Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, y Cambiemos? Yo creo que hay un intento de polarizar, pero no quiere decir que sea la realidad en la población. Todas las encuestas, más allá incluso de unos y de otros, muestran que hay entre un 40 y un 50% de la población que ni se ve identificada con el gobierno, ni se ve identificada con el gobierno anterior. Y esa es parte de un electorado enorme que puede decidir incluso la elección. Y yo creo que, bueno, que esa gente no está polarizada porque está buscando otras opciones. Y por eso es importante también que la prensa y todo dé lugar a otras opciones, porque no son simplemente estas dos que para mí en particular incluso se buscan mutuamente y muchas veces se necesitan e incluso son socios en muchas acciones. Por ejemplo, nunca el macrismo tuvo mayoría en la legislatura de la ciudad, ni ha tenido en este año y pico de gobierno, y sin embargo ha logrado que las leyes fundamentales se las voten. ¿Quién se las votó? Supuestamente, ¿no es cierto?, el enemigo público número uno de esta elección, que es el Frente para la Victoria. Entonces, yo creo que por eso también mucha gente empieza a ver que hay que salir de esa falsa polarización que se quiere instalar y busca otras alternativas. Yo creo que van a crecer otras alternativas en esta elección. Yo creo el Ejecutivo anterior, digo en este caso a Cristina, y termina haciendo lo mismo, es decir, es como que termina haciendo lo que criticaban antes, digo, ¿qué es cuando se llega, digamos, cuando llega, porque por ejemplo, Elisa Carrió, ¿no? Ella que decía que no perpetuarse en el poder, que cómo puede ser, que quieran quedarse ahí, ella hace 25 años que es diputada, y sigue postulando, digo. Pero todos se niegan a una reforma electoral. Acá habría que lograr que 2 mandatos y vuelta a trabajar todo el mundo. Yo creo que hay que democratizar la democracia, ¿eh? Incluso tendría que haber revocatoria de mandato también. Igual, a ver, la política te da opciones, no es que tenés que ser 25 años de diputado, puedes ser diputado, puedes ser Bueno, ejecutivo, ojo, puedes ser cuando la política se transforma en un objetivo en sí mismo, ¿no es cierto?, tener salarios de privilegio, vivir en una situación semimonárquica, porque lamentablemente la casta política tiene esa situación, y bueno, aferrarse al... Yo he visto barbaridades, yo te digo, yo como diputado he visto que en las votaciones de fin de año, cuando se van un grupo de diputados, por ejemplo, esos diputados votan contra toda su propia historia alguna ley del oficialismo, de la circunstancial mayoría, para ver si se enchufa en algún puesto público, por ejemplo. Porque parece que salir de la función pública, volver a laburar, termina siendo una cosa, ¿me entendés? Casi, o sea, ya nunca más, tengo que perpetuarme ahí. Y eso crea una casta, ¿eh? Crea una casta. No, hay una casta política en la Argentina. Sí, porque ahora se cree que se va a votar, si estás a favor de Macri, si no estás a favor de Macri. Se elige otra cosa, digamos, se elige en el ámbito legislativo. Ahora, yo no estoy seguro de que la gente tenga claro. Bueno, pero lo que pasa, Rodo, que también hay una desigualdad enorme de recursos, por ejemplo, entre las distintas fuerzas que participan para llegar a la gente.
Acá, pese a que hay una ley de financiamiento que se suponía que iba a democratizar las finanzas para que todos tengan más o menos las mismas posibilidades, después de cada elección salta Poder Ciudadano y todo, investiga y resulta que el que tenía que gastar 700.000 pesos, 1.000.000, gastó 100 millones y nadie sabe de dónde salió la plata. Entonces, esa diferencia hace que no sea la misma forma la que tiene de llegar todas las fuerzas políticas. Entonces se termina imponiendo que hay un juego de 2 o 3. Y un poco mucha gente que trabaja 12 o 14 horas, que no tiene tiempo para informarse, porque llega muerto de su casa y todo, termina muchas veces creyendo que hay 2 o 3 opciones y se pierde de ver la riqueza de otras opciones que tienen menos recursos, pero que a lo mejor tienen más empatía con lo que opina esa persona que otro. Yo te digo, por ejemplo, en las campañas últimamente no se discuten propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que se van a llevar? Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 o 3 propuestas. Nos gustaría discutir. Nosotros, por ejemplo, queremos prohibir todo tipo de precarización laboral, trabajo en negro, en el Estado, contratos basura, tercerizaciones, porque opinamos que hay que darle un coto. Una ley. ¿Qué opinan de eso? Por ejemplo, los políticos. 2, nosotros queremos poner 6 horas de trabajo. Imponer las 6 horas, porque opinamos que si no este país está condenado a que el 30-35% se quede fuera del mercado laboral. Hay que repartir las horas de trabajo para que todo el mundo tenga trabajo. Y queremos imponer un salario mínimo, que cubra la canasta básica. Nosotros queremos discutir eso, por ejemplo, y opinamos que hay recursos para hacerlo, pero hay que tocar intereses. Por ejemplo, tenemos que discutir, ¿vamos a endeudarnos por 100 años más? ¿Vamos a seguir haciendo crecer esa deuda? ¿Vamos a auditarla alguna vez y ver si no le hemos pagado 50 veces? ¿Vamos a hacer una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen? ¿Vamos a poner un impuesto a la renta financiera? ¿Vamos a sacar recursos para hacer esto? ¿O vamos a seguir en esta viva la pepa donde siempre se dice no hay plata, van a quebrar los empresarios si das condiciones de trabajo dignas? O sea, nosotros queremos discutir estas cosas. Ahora nadie discute de esto. O sea, se va a discutir una política marketing, ¿me entendés? Los grandes teóricos de todo esto van a hacer con una sonrisita, ¿me entendés? Que llegue una dirigente política que tiene pinta de buenita versus otro que tiene pinta un poquito más, y van a obligar a la gente a que discuta de eso. Ahora, si tuviéramos todos los mismos recursos y pudiéramos imponer un debate de ideas, yo creo que las cosas cambiarían. Incluso si mucha gente supiera que la mayoría de los dirigentes políticos que vota, cuando llegan, hacen lo opuesto a lo que dicen muchas veces, o a lo que creen los dirigentes que van a hacer, yo creo que cambiarían muchas cosas. Hay que democratizar la democracia, porque no hay una democracia muy entrecortada. Pausa, ya volvemos.